Sean tan amables y tomen asiento, por favor. Buenos días para todos y todas. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en este tercer y último día, si contamos viernes, sábado, hoy domingo, estar con ustedes predicando la palabra de Dios. El día de ayer vivimos un día glorioso. Hoy Dios nos ha bendecido grandemente con la predicación del Padre Wilson, y yo como sacerdote también quiero compartir con ustedes la predicación. Abran su corazón para lo que Dios les vaya a decir en este día. Esta predicación lleva como título: ojalá escuchen hoy la voz del Señor. ¿Cómo se llama? Digan conmigo: la obediencia. ¿Cómo es? Mira al hermano que tiene al lado, mírelo a la cara, mire al hermano, mírelo. ¿Tiene cara de perro viejo? ¿No? Dígale: la obediencia. ¿Cómo es? Ahora míreme aquí, no me mire mucho, hermanita, que se enamora, míreme. Obediencia. La palabra obediencia viene de dos palabras latinas: ob audire, y ob audire traduce como el que escucha. Si usted va al catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 144 dice lo siguiente: obedecer, ob audire, es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios. La verdad misma de esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura, pero la Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 144. La obediencia en la fe, ob audire, el que escucha. Ahora les pregunto: ¿quién es el que obedece? El que escucha. Si nosotros queremos obedecer a Dios, tenemos que aprender ¿a qué? A escuchar la voz de Dios. Y ojalá hoy escuchen ustedes la voz del Señor. En el Antiguo Testamento hay muchas leyes. Nosotros conocemos 10 que se llaman los 10 mandamientos, el decálogo del pueblo de Israel, que es como la carta magna, como la constitución política del pueblo de Israel, lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Pero no son los únicos mandamientos que hay dentro del pueblo de Israel. De hecho, dicen los biblistas que en el Antiguo Testamento hay 613 leyes, 613 mandamientos. ¿Y cuál es la primera ley de estas 613? ¿Cuál es? Y la primera ley es precisamente esa. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice: escucha, Israel. Antes de Dios dar las otras 612 leyes, lo primero que Dios da es una orden: escucha, Israel. Viene de la palabra hebrea Shema. Yo estuve en Tierra Santa en Semana Santa y estaba hablando con un judío, y el judío me explicaba lo siguiente. Me decía: padre, es shh, como si usted le dijera a alguien shito. En Colombia, cuando decimos chito, es cállese, de una manera grosera. Chito es cállese. Es como si usted le dijera a alguien shh, Shema Israel. Y Shema Israel traduce como escucha, Israel. Lo primero que Dios quiere que nosotros hagamos es que escuchemos su palabra, que escuchemos sus mandatos.
Pero ¿cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que nosotros no estamos acostumbrados a escuchar. Nosotros simplemente oímos. ¿Y qué es oír? Es que le entra por un oído y le sale por el otro. Por eso mi mamá, cuando me iba a regañar, yo era niño, mi mamá me iba a regañar. Yo no sé por qué en la casa me dicen Pinochito, Pinocho. Yo no entiendo eso. Pero mi mamá me decía: a ver, Pinocho, présteme un dedo. Y yo le prestaba un dedo a mi mamita. Y me decía: póngaselo en el oído. Yo me lo ponía en el oído. Y me decía y me regañaba. Y una vez le pregunté: mamá, ¿y por qué usted me hace poner un dedo en el oído? Me decía: para que no le entre por un oído y se le salga por el otro. Eso mismo nos pasa a nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a oír de una manera superflua, de una manera vacía. De hecho, nos pasa en la misa. Si se suben los lectores y hacen lectura, valga la redundancia, de las lecturas propuestas en la liturgia, y el sacerdote pregunta: ¿de dónde ha sido tomada la primera lectura? Poca gente responde. Nos pasa en el Salmo. El Salmo es responsorial, es decir, se repite una jaculatoria, una antífona después de cada versículo del Salmo, y poca gente responde, poca gente da respuesta a la jaculatoria, a la antífona que nos propone a nosotros el salmista. ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar, porque solamente oímos. Y usted oye e inmediatamente se le olvida. Entra por un oído y le sale por el otro. Sin embargo, Dios tiene hoy una queja. Dios tiene hoy una petición. Y esa petición está en el Salmo 95 o 94 entre paréntesis, que se llama el Salmo invitatorio, que lo hacemos los religiosos todos los días de nuestra vida cuando rezamos las laudes, el Salmo invitatorio, el Salmo 94, y es un salmo terrible, es un salmo fuerte. Es un salmo donde Dios dice: 40 años esta generación me asqueó y yo dije que son gente de mente desviada, que no reconocen mi camino, y por eso yo me juré en mi cólera que este pueblo no entrará en mi descanso. Qué terrible es eso. ¿Y por qué Dios se jura en su cólera que este pueblo no entra en su descanso? Porque era un pueblo de doble cerviz, un pueblo testarudo, un pueblo cabeza dura, diría el Señor en el Antiguo Testamento. Y este salmo tiene una queja de Dios, una petición de Dios, un clamor de Dios. ¿Y cuál es ese clamor? Salmo 94, 95, 7. Dice: ojalá escuchen hoy mi voz. Y es el salmo que le da título a esta predicación. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Y eso es lo que dice el Señor: ojalá escuchen hoy mi voz. Ojalá escuchen mis mandatos. Ojalá escuchen mi palabra. Y al escuchar mi palabra y al escuchar mis mandatos, puedan llevar a una plena realización esa palabra en sus vidas. No hay otra manera de llegar a obedecer a Dios si no le abrimos nuestros oídos al Señor y si no lo aceptamos en nuestro corazón. San Pablo lo dice en Romanos 10:17. La fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor y Salvador Jesucristo. Y la Biblia en el Antiguo Testamento nos propone a nosotros un modelo de esta obediencia, de esa escucha. ¿Quién es ese modelo? Ese modelo es Abraham. ¿Y quién es Abraham? Nosotros le decimos nuestro padre en la fe. ¿Y por qué le decimos que es el padre en la fe? Porque Abraham escuchó la voz de Dios y la obedeció. Si ustedes van conmigo al libro del Génesis, en el capítulo 12,
ustedes se van a encontrar con algo que se llama una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación directa de Dios, diferente a lo que le sucedió a Moisés. A Moisés le sucedió una hierofanía. ¿Qué es una hierofanía? Es una manifestación de Dios a través de un elemento de la naturaleza. A Moisés se le manifiesta el Señor a través de la zarza que ardía y no se consumía, una hierofanía. ¿Y qué es una teofanía? Una manifestación directa de Dios. Dios, que es eterno, poderoso, utiliza palabras humanas para hablar con su criatura. En este caso es Abraham. Escúcheme muy bien, Génesis 12:1. Yahvé, digan conmigo, Yahvé. ¿Cómo es el nombre de Dios? Yahvé, no es Jehová. Jehová es una mala traducción del nombre de Dios. Busquen ustedes en Google o vayan al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y pongan Jehová y le va a dar la siguiente definición: mala traducción del nombre de Dios. Y si su Biblia dice Jehová, su Biblia no es católica, es una Biblia protestante. Amén. Yahvé dijo a Abraham. ¿A quién? Abraham. No se llamaba Abraham, se llamaba Abram. ¿Qué significa Abram? Anciano venerable. ¿Y qué significa Abraham? Padre de multitudes. Vea el cambio tan terrible, tan hermoso, tan tremendo, por haber escuchado la voz de Dios y haberla obedecido. Yahvé le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y dice el versículo 4, marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé Dios. Palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a la palabra de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Qué bonito esto. Abraham le presta los oídos a Dios y escucha la voz de Dios y obedece la voz de Dios. Yo le decía ayer, tenemos que saber a quién le prestamos los oídos. No les pase a ustedes lo que le pasó a un hombre que fue a Las Vegas. Y este hombre fue a Las Vegas y salió y empezó a ver 2 casinos y de un momento a otro escuchó una voz que le dijo: apuéstale todo lo que tengas al 8 negro. Y el hombre volteó a ver así, la voz vuelve y le dice: apuéstale todo lo que tengas al 8 negro. El hombre fue, vendió la camioneta, la troca, la casa, las joyas, empeñó la suegra, qué bendición, impresionante. Hizo todo lo que tenía que hacer para recoger dinerito y se fue para Las Vegas y apostó todo lo que tenía al 8 negro. Y empezó a girar la ruleta, y cuando la ruleta se detuvo, la esfera empezó a girar sola y de un momento a otro, milagrosamente, ¡pum!, cayó en el 7 rojo y dijo la voz: ¡ay, perdimos! No les pase a ustedes. Tenemos que saber a quién le prestamos nuestros oídos y a quién vamos a obedecer. Abraham escucha la voz de Dios y hace caso a la voz de Dios, y por haber hecho caso a la voz de Dios, por haber sido obediente, Dios le da una 7ª bendición a Abraham y es catalogado como el padre en la fe. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. 7 promesas Dios le da a Abraham que se cumplen. Las vemos ahí en Génesis 12, capítulo 12, versículos 2 y 3. Yo leo la bendición y usted me dice el número. Vamos a ver cuáles son. Primera dice: de ti haré una nación grande. 1. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan. Maldeciré a quienes te maldigan. Y por ti se bendecirán
todas las familias de la tierra. 7 bendiciones que Dios tiene para todos aquellos que escuchen la palabra de Dios, la cumplan, la obedezcan. Si usted hoy escucha la voz de Dios, si usted le presta sus oídos a la voz del Señor, el Señor puede hacer de usted una persona que viva bendecida, que viva sana y que viva en victoria. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Cuando nosotros entramos en la escucha de Dios, en la voz de Dios, vienen algunos sacrificios que tenemos que hacer por amor. Ustedes saben que Abraham tuvo un hijo sobre los 100 años de edad. Dios le promete el hijo cuando tenía 75 años. Pasaron 25 años cuando se realiza el cumplimiento de esta promesa. Y cuando este niño está grande, unos 10, 12 años aproximadamente, dicen algunos biblistas, Dios le pide a Abraham que se lo sacrifique, que tiene que pasar por el cuchillo a su hijo. Y Abraham no duda en hacerlo. Abraham, Génesis 22, sube con este niño a aquel monte para poder degollarlo, el monte Moriah, que es el monte donde está construido hoy en día el templo de Jerusalén. Bueno, antiguamente, que fue destruido en el año 70, pero donde está el templo de Jerusalén, hoy en día hay una mezquita musulmana ahí que antiguamente se llamaba la mezquita de Omar. Usted ve Tierra Santa, los que vayan a ir conmigo y con el padre Wilson del 1 al 11 de septiembre del próximo año, van a ver cuando nos paremos ahí en el huerto de Getsemaní, al frente hay una cúpula dorada grande que dicen que es de oro. Esa cúpula es una iglesia musulmana, es una mezquita que fue llamada en un primer momento la mezquita de Omar, porque Mahoma tenía una hija que se llamaba Fátima y el esposo de Fátima era Omar. Entonces se llama la mezquita de Omar, el yerno de Mahoma. Y resulta que ahí donde está esa mezquita, ahí mismo sube Abraham para sacrificar a su hijo Isaac, para pasarlo por el cuchillo, porque cuando usted obedece la voz de Dios, Dios le pide a usted que haga algunos sacrificios. Lógicamente que Dios esperó hasta el último momento para enviar el ángel y decirle, no toques al niño. Y Abraham fue catalogado, como se lo digo, como el padre en la fe. Pero ¿qué es lo que te está pidiendo Dios? Si tú abres tus oídos hoy y le pides al Señor que te hable, le pides al Señor que derrame una bendición sobre ti, Dios exige mucho. ¿Y por qué Dios exige mucho? Porque su bendición es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Cuántas personas en todos los siglos han obtenido bendiciones que jamás se habían imaginado? Porque cuando Dios les pidió el sacrificio de dejar algún apego, obedecieron y decidieron hacer la voluntad de Dios, porque escucharon la voz de Dios. Un ejemplo de muchos en la historia de la iglesia, San Agustín de Hipona. San Agustín apartó de su vida desordenada y cambió todo el pecado por el amor a Dios. Y Dios lo bendijo con mucha sabiduría y amistades excepcionales y un amor grande por la iglesia y por la teología. Ahora yo te pregunto, hermano y hermana, ¿habrá algo en tu vida que debas sacrificar para recibir lluvia de bendiciones? Tal vez tengas que sacrificar el orgullo, la pereza, la envidia, la lujuria, la gula, la codicia, la ira, la debilidad, el alcohol, las drogas, el cigarrillo, la ambición desmedida al dinero, la ambición al poder, el resentimiento irracional, pensamientos impuros, pornografías, masturbaciones,
¿Qué es lo que tienes que hoy sacrificar por amor a Dios? ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios? Aquello que te separa de Él. Cuando tú le prestas tus oídos al Señor, Dios empieza a pedirte todo aquello que te aleja verdaderamente de Dios. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que tengo que dejar yo? Pero muchas veces nos hacemos los sordos. Muchas veces cerramos nuestros oídos y por esto esta predicación se llama Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no se haga el sordo y la sorda, sino que le abra su oído a la palabra de Dios y piense qué es aquello que Dios le está pidiendo. Muchas veces pareciera que no escucháramos y nos pasa lo que le pasaba al cura y al sacristán. Que llega el cura y le dice al sacristán: hermano, usted me está robando la ofrenda. Y le dice el sacristán: padre, no se oye. Que usted me está robando la ofrenda, padre, no se oye. Que usted me está robando la ofrenda, padre, no se oye. Siéntese, padre, aquí y verá que no se oye. Entonces cambiaron, se sentó el padre ahí y le dice al sacristán: padre, yo a usted lo vi conduciendo borracho. Hermano, no se oye. No se oye. ¿Cuántas veces Dios nos pide a nosotros algo y le decimos, no se oye? ¿Cuántas veces nosotros vamos a pecar? Vamos hacia el pecado y Dios nos dice, dicen por ahí, que la voz de la conciencia es la voz de Dios. Dios te dice, mira, detente, no sigas avanzando, no sigas en esto que estás. No sigas chateando con esta persona que no es tu esposa, que no es tu esposo. No sigas llevándote esto que no es de tu trabajo. No sigas saliendo con esta persona. No sigas abriendo esta página. Mira, no sigas cometiendo esto. Mira, no vas por el buen camino. Detente como el hijo pródigo. Y sencillamente hacemos lo que hacen las gallinas de mi tierra. O hacemos como los pavos ahorita que pasó la acción de gracias. Yo tenía un amigo que no quería los pavos porque cada vez que pasaba le decían gordo, 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 gordo. Gordo, 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 gordo. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos habla el corazón y sencillamente sacudimos la cabeza y seguimos adelante como la mula, como el burro, dice Jeremías, como la burra? Caminas a revolcarte en el pecado, dice Jeremías. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Dios nos dice, detente, escucha mi voz, no sigas haciendo esto. Y sin embargo, seguimos caminando, seguimos avanzando y seguimos en el pecado. ¿Saben por qué? Porque sencillamente no escuchamos la voz de Dios. Y sin embargo, hoy nos dice el Salmo 94:7, ojalá escuchen hoy la voz del Señor y le abran el corazón al Señor y lo acepten como su Dios y como su único Salvador. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Dios te dice, ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bendecida? ¿Sí o no? Escuchen mis palabras. Escuchen mis palabras. Aprendan a obedecer. Yo me acuerdo mucho. Una vez llegó una mujer a hablar conmigo. Me dijo, padre, ore por mi esposo que es un borracho. Padre, ese hombre toma 2 veces al año. Y cada borrachera le dura 6 meses, padre. Borracho. Yo le dije, hermanita, ¿y su esposo cuándo cayó en el alcohol? Me dijo, ay no, padre, yo lo conocí así. Yo lo conocí borracho. Yo le dije, ¿y su mamá no le avisó que no se metiera con ese borracho? Dice, sí, mi mamá sí me dijo, padre, pero es que el amor es sordo. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nosotros no escuchamos la voz de Dios? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios que nos habla, que nos dice. Ustedes saben que yo vengo de cuna protestante. Hoy una señora me decía, padre, anoche en YouTube, porque yo soy un padre youtuber, evangelizo por YouTube, escuché tus testimonios. Yo vengo de cuna protestante, de
que una cristiana no católica. Y yo siempre digo que yo pensé en algún momento de mi vida que los católicos eran malos, que la iglesia católica era algo perverso. ¿Y por qué yo pensé esto? Porque como yo nací en cuna protestante, lo primero que yo conocí fue los cultos protestantes de las Asambleas de Dios y de los Pentecostales Unidos de Colombia, que es el mismo movimiento, pero en Colombia se dividieron internamente. Resulta que yo tenía un pastor, no un pastor alemán, no, ese era mi papá que lo tenía. Yo tenía un pastor que era el que pastoreaba la familia, el pastor de la iglesia. Una persona anticatólica, ciertamente, odiaba la iglesia y hablaba barbaridades, pero no pensaba yo por eso. Yo pensaba que la iglesia católica era mala, porque cada vez que el pastor hacía cruzadas, encuentros, retiros, vigilias, llamaba a algo que ellos llaman una oración de fe. Y a mí me da risa los hermanos protestantes porque dicen que no deben rezar, pero inician su fe rezando. ¿Qué es rezar? Es repetir una oración que ya está escrita y repetirla una y otra vez. Y esta oración ellos la repiten en todos los cultos, donde dicen: Señor, yo te abro mi corazón, renuncio al pecado y te acepto como mi Dios y mi Salvador. Esta es la oración que hacen y la hacen en todas las iglesias de todo el mundo. Inician la fe rezando y dicen que no hay que rezar. Pero bueno, resulta que el pastor llamaba: vengan aquellos que quieren aceptar a Dios como su Señor y su Salvador. Y ahí pasaba mucha gente. Y después de que pasaban, le daban una Biblia, le daban un tratado, y el pastor hacía que la gente subiera por el altar a decir algunas palabras. Y toda persona que pasaba, o por lo general, empezaban a decir palabras como las siguientes: cuando yo era católico, era un borracho. Cuando yo era católico, le pegaba a mi esposo. Cuando yo era católico, iba donde los brujos. Cuando yo era católico, era un desordenado. Y yo decía: qué terrible es esa iglesia católica. La iglesia católica manda a la gente a pecar, a donde los brujos, manda a la gente a la hechicería, porque todo el que viene aquí habla mal de la iglesia católica. Y resulta que cuando yo entré a la conversión en la iglesia católica, un 21 de enero del año 2004, que entré al seminario de los misioneros marianos, y en la formación me pusieron a leer a mí el catecismo de la iglesia católica. En ninguna parte del catecismo yo me encontré con eso. No me encontré que la iglesia católica mandara a pecar, ni mandara a tomar, ni mandara a drogarse, ni mandara donde los brujos, de ninguna manera. Al contrario, la iglesia católica se opone a todo esto que se llama el pecado. Y yo me pregunto, entonces, ¿qué pasó? Si la iglesia católica lo prohíbe abiertamente, si la iglesia católica dice que no deben ir donde los brujos, ni a las botánicas, ni cargar el amuleto, ni portarse mal, ni transgredir a Dios con el pecado, entonces, ¿por qué razón nosotros lo seguimos haciendo? Y la respuesta es: porque cerramos nuestro oído a la voz de Dios y hacemos nuestra propia voluntad. Hacemos nuestra propia voluntad. Si usted hoy le abre sus oídos a la voz de Dios y acepta al Señor como su Señor y como su Salvador, si usted abandona el pecado, renuncia al demonio, hoy el Señor le va a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Pídele al Rey de Reyes, que hoy lo celebramos, el valor necesario para dejar lo que te hace daño y para poder escuchar su voz. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que Abraham es el modelo y termina diciendo: pero la Virgen María es la realización más perfecta de esta misma obediencia, de esta misma escucha. Y quiero detenerme un momento en este tema mariano. A mí me encanta hablar acerca de la Santísima Virgen María. Y quiero que ustedes abran sus oídos para lo que Dios le quiere comunicar en este momento. Hace unos años atrás, hablar de la Virgen María para mí era una locura.
Yo lo último que aprendí a adoptar en la Iglesia Católica fue a la Virgen María. Y si quieren saber cómo aprendí yo a amar a la Virgen, escuchen mi testimonio por YouTube. Dios utilizó el pincel más horroroso, robusto, feo, para enseñarme a amar a la Virgen. Y fue al demonio que Dios lo ate y lo reprenda. Fue en una oración de liberación donde entendí yo el poder intercesor de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Fue una oración donde en esta oración yo estaba iniciando y se me salió de las manos esa liberación, y una mujer grandotota así empezó a irse encima mío endemoniada y a pegarme, y yo empecé a irme hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Intenté esconderme, pero la nariz me delató, ¿cierto? No me pude esconder. Cuando ya no pude echar más para atrás, cuando me arrinconó, de que la pared de allá me pegó en esta nalga y la de allá en esta, que ya no pude más, Dios me decía: invoca a mi madre, invoca a la Virgen. Y en ese momento de desespero, le grité a ese demonio: por intercesión de la Santísima Virgen María, va de retro Satanás. Y fue como si le hubiera pegado una patada ninja, así, ya, una patada ninja. En este pecho la mujer cayó al suelo. Y me emocioné en el nombre de Jesús, me le fui encima y empecé: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y con 10 Ave Marías que rezamos, ese demonio de muerte quitó el nombre y esa mujer es sana y libre. Aún hoy la conozco para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Desde ese día empecé a pensar en la Virgen María, me confesé. Y mi confesor, que en paz descanse, me dijo: Bernardo, amar a la Virgen María es un don. Es un don, no lo tienen los protestantes ese don. Me preguntaba una señora: ¿y dónde aparece ese don en la Biblia? Amar a la Virgen María es un don. ¿Dónde aparece? En el corazón de Jesús. Así como Jesucristo fue mariano, así tiene que ser el pueblo cristiano. Amén. Dale ese fuerte aplauso a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen María. Y empecé a orarle a Dios que me diera el don de amar a la Virgen. Y vea lo bonito que es darle regalos a un religioso. En un congreso como este, una señora me regaló una imagen de la rosa mística. Yo no la conocía. Y entonces yo fui a internet y puse rosa mística y leí todo el mensaje de esta aparición, una manifestación privada de la Virgen en el año 1947, que se aparece en Italia, Montechiari. Y él pide oración por los consagrados. Dije yo: wow, me gusta esto. Y me consagré a Dios a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Y me pasó algo curiosísimo. Antes de la consagración, yo por eso impongo el rosario y consagro a la gente, porque es importante ser uno consagrado a Dios a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Antes de la consagración, yo estaba ayudando en un exorcismo y el diablo se me burlaba. Te voy a matar, Pinocho, me decía el diablo. Cállate, te voy a matar. El diablo siempre dice lo mismo: te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, te voy a volver nada, no vas a ser sacerdote, te voy a matar, me decía. Y yo fui a la misa, una consagración hermosa, me impusieron el rosario, me bendijeron. Yo no sentí nada, pero en el siguiente exorcismo que pude acompañar, el diablo me miraba con odio. Y no me decía nada, apenas rugía, me decía. Entonces yo le dije en ese momento al demonio: ¿qué le pasa, demonio? Me dice: no te puedo tocar. Y entonces yo me emocioné. ¿Y por qué no me puede tocar, demonio? Le dije: porque esa mujer que está parada al lado tuyo no me permite tocarte. Uy, hermano, a mí me pasó un escalofrío. Entonces yo le dije: ¿cuál mujer? Y me dice: esa mujer. Él no puede decir la Virgen María. Esa mujer que está parada al lado tuyo, que te protege, no me permite tocarte. ¿Y saben qué fue? Que me consagré a Dios a través del corazón de la Virgen María. Y esa mujer está ahí protegiéndome, ahí cuidándome. Y si usted se consagra a Dios y consagra a su familia a Dios, esta mujer que es la madre de Dios está ahí cuidándolo y protegiéndolo todos los días de su vida, y el demonio no lo va a poder tocar. ¡Aleluya! ¡Viva la Virgen! Hermanos,
Dios es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y Dios puede crear mundos nuevos, cielos más grandes, tierra más grande, un universo más grande, pero no puede crear Dios a una mujer más grande que la Virgen María. ¿Y por qué no puede crear Dios a una mujer más grande que la Virgen María? Porque la grandeza de la Virgen María es que es madre de Jesús y Jesús es Dios. Y para que haya una mujer más grande que la Virgen María, tiene que haber un hombre o un hijo más grande que Jesús. Y eso es cosa imposible, porque por encima de Dios no hay absolutamente nada. Por esta razón es que la mujer más grande del mundo se llama la Virgen María. ¡Aleluya! ¡Viva la Virgen! Hermanos, hay que amar a la mamá de Dios, hay que amar a la Virgen María, hay que amarla, porque la Virgen María nos lleva a Jesús. Yo fui a Tierra Santa, hermanos, y qué hermoso llegar a Tierra Santa. Se siente una cosa impresionante, una presencia de Dios tremenda. ¿Y por qué esta tierra es tan bendecida, tan bonita, tan hermosa? Porque Jesús caminó sobre ella. Jesús puso sus pies santos sobre esta tierra y se llama Tierra Santa. Y si la tierra que pisó Jesús es santa, ¿cómo no va a ser santo el vientre que lo llevó durante 9 meses? Porque es la mamá de Jesús. Aleluya. La Virgen María no solamente es santa, sino que es santísima. Dios toma su carne, su sangre, su humanidad de esta mujer que es la Virgen María. ¿Y cómo hace Dios para eso? Porque esta mujer es la primera que escucha la palabra de Dios y la cumple. Si ustedes leen conmigo San Lucas en el capítulo 11, versículo 27, ustedes van a leer algo hermoso. Hay dos maneras de leer un texto, uno positivo y otro negativo. La manera positiva es como lo hace la iglesia, y la manera negativa es como lo hacen los protestantes. Vamos a leer este texto. Lucas 11, 27. Estaba él diciendo estas cosas. ¿Quién es él? Jesús. ¿Y qué estaba diciendo? Vea, está el Padre Nuestro, el amigo inoportuno, la eficacia en la oración, la estrategia de Satanás, entre otras cosas. Estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer entre la gente y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él respondió: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Palabra de Dios. Dale fuerte aplauso a la palabra de Dios. Si usted lee este texto de una manera negativa, como hacen los protestantes, usted va a decir: Jesucristo rechazó a su mamá. Eso me enseñaron a mí. Jesús rechaza a su mamá. Pero si usted lee este texto de una manera positiva, como hace la Iglesia Católica, usted puede ir un poco más allá. E ir un poco más allá es lo que hizo Moisés. Moisés ve una zarza que arde y utiliza la raíz metá, de donde viene la palabra metafísica, lo que está más allá de lo físico. Lo citó Andrónico de Rodas en el año 160 a.C. Ta, metá, ta, física, ir más allá de lo físico. Entonces, ¿qué hace la Virgen María? Va más allá. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Ir más allá. ¿Y qué es ir más allá? Profundizar un poco en las Escrituras. San Lucas 8:19 tiene una respuesta parecida a esta, hablando del verdadero parentesco de Jesús. Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte.
Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Palabra de Dios. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan, los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Escúcheme muy bien. Guardar la palabra, cumplir la palabra. Pero para guardar la palabra y cumplir la palabra, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Oír la palabra. ¿Qué es obediencia? Oír. Shema, audire, escucha Israel. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Dichosos, Macario, de la raíz griega Macario, Macario el que escucha, el Shema, el que oye la palabra y la cumple, el que oye la palabra y la guarda. Jesucristo está rechazando a su mamá de ninguna manera. Jesucristo está alabando a su mamá. ¿Y por qué Jesucristo está alabando a la Virgen María? Porque ¿quién fue la primera que escuchó la palabra de Dios y la cumplió de una manera tan real que el mismo Dios bajó del cielo y se hizo hombre para la salvación de la humanidad? Si no fue la Santísima Virgen María, que escucha la palabra de Dios y la cumple. ¿Quién dice eso, Padre? Dirían los hermanos protestantes. Lo dice su prima Santa Isabel. San Lucas capítulo 1, versículo 45. Feliz, dichosa, Macaria, la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso al Señor. Ella fue la que escuchó la voz de Dios y la cumplió. Y por eso es que tenemos a Jesús. Y Jesús nos da vida y vida en abundancia. Aleluya. ¡Viva la Virgen! Hermanos y hermanas, la Virgen María es la primera que escucha la voz de Dios y la lleva a una perfecta realización. Ella guarda esta palabra en su corazón. Vamos a leer Lucas 8:15. Evangelio de San Lucas capítulo 8, versículo 15, la parábola del sembrador. Ya ustedes conocen dónde fue sembrada esta semilla. Vamos a leer el 15. Lo que en tierra buena son los que después de haber oído conservan la palabra con su corazón bueno y recto y dan frutos con perseverancia. Palabra de Dios. Con corazón, dice el Señor, bueno y recto. ¿Cuál corazón más bueno y recto? Sino que el corazón de la Virgen María. La Virgen María tiene un corazón puro, es inmaculada, no hay pecado, no hay mancha en ella. Y escúcheme muy bien, dice el Señor, la semilla que cae en tierra buena es aquellos que después de haber oído la palabra la conservan en su corazón. ¿Y qué era lo que hacía la Virgen María? Vayan conmigo a San Lucas capítulo 2, versículo 19 y versículo 51. ¿Qué hacía la Virgen María? Dice el 2:19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Y qué dice el 51? Su madre, la mamá de Jesús, conservaba cuidadosamente todas las cosas y las guardaba en su corazón. ¿Quién es esta tierra buena que escucha la palabra de Dios y la guarda en este corazón bueno y recto? Si no es nuestra madre, la Santísima y la Purísima Virgen María. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo esto! Hermanos, la Virgen María es esa tierra buena. Digan conmigo, la Virgen María es esa tierra buena en la cual está guardada la palabra de Dios. Y quiero ir un poco más allá y que me perdonen los protestantes, me perdonen en este momento y que me critiquen en YouTube, porque esto va para YouTube directamente. Escúchenme muy bien,
Vayan conmigo al Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículo 44. San Mateo 13, 44. Las parábolas del tesoro y de la perla. Dice el Señor: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dale fuerte aplauso a la palabra de Dios en este momento. Escúchenme. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Quién es el tesoro? No es María. ¿Quién es el tesoro? ¿Quién es el tesoro? Más fuerte. ¿Quién es el tesoro? ¿Y quién es el que encuentra el tesoro? ¿Quién? Usted y yo. Usted y yo somos los que encontramos el tesoro. ¿Y quién es el tesoro? ¿Quién? Pero, ¿quién es el campo en el que está enterrado este tesoro? El campo en el que está enterrado este tesoro se llama la Santísima Virgen María. Y si tú compras este campo, te vas a encontrar con el tesoro que se llama Jesús de Nazaret. El campo, la Virgen. ¡Viva la Virgen! Tienes que comprar este campo para quedarte con ese tesoro. Por esta razón, cuando se aparece en México, que la vamos a celebrar ahorita el 12 de diciembre, aparece embarazada, porque dentro de ella está el mismo Dios. La Virgen María está llena de Dios, aleluya, llena de Dios. ¿Y por qué está llena de Dios? Porque escuchó la palabra y la llevó a una perfecta realización. Por eso dice el catecismo: Abraham es el modelo de la Sagrada Escritura, pero la Virgen María es la realización más perfecta de esta obediencia, de esta escucha. Y ojalá usted, pueblo, ojalá escuchen hoy la voz del Señor y reconozcan a Jesús como su Señor y su Salvador a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Aleluya. Dale este fuerte aplauso al Señor. Termino con esta frase: siembra a María en tu corazón y cosecharás a Jesús en tu vida. Siembra a María en tu corazón y cosecharás a Jesús en tu vida. Ella es la perfección de la escucha, de ser discípula. Puebla nos habla a nosotros muy bien sobre esto, y Aparecida profundiza mucho más. Aparecida responde a la pregunta de cómo es el perfecto discipulado de escucha de la Virgen María, y dice lo siguiente en el numeral 266 del documento de Aparecida, Quinta Conferencia Episcopal para América Latina. Ella es la máxima realización de la existencia cristiana, como un vivir trinitario, de hijos en el Hijo, por su fe, Lucas 1:45, y obediencia a la voluntad de Dios, Lucas 1:38, así como por su constante meditación de la palabra y de las acciones de Jesús, Lucas 2:19 y 51, ella es la discípula más perfecta y la realización de la obediencia en la fe. Y aprendiendo de la Santísima Virgen María, todos nosotros podemos tener un encuentro íntimo y personal con Jesús de Nazaret. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.